Quiero iniciar este podcast haciéndoles una pregunta muy importante y muy necesaria. ¿Creen que la IA va a cambiar los sistemas de recursos humanos en las compañías? La respuesta creo que es muy simple y evidente para todos. Ya lo cambió, ya pasó. Si usted está aquí esperando ver los cambios, le voy a tener que dar una noticia. Ya pasaron, ya sucedieron. Y si usted no los vio, es porque usted no estuvo ahí en ese momento, pero ya tiene rato de que pasó. Ahora, si lo que nos preocupa es que si la IA nos va a quitar el trabajo en el área de recursos humanos y career coaching, pues la respuesta honestamente es sí. Si no aprendemos a usarla, sí nos va a quitar el trabajo. Soy Angela, Career Coach y consultora en recurso humano, y hoy les traigo este interesante tema, el impacto real de la inteligencia artificial en recursos humanos y career coaching. Y es que este podcast nace porque todos los días escucho la misma pregunta: Angie, ¿la IA me va a quitar mi trabajo? Pues la respuesta es no. Si usted no se sube a este patín de la inteligencia artificial, sí; de lo contrario, no. Y hoy quiero explicarles esto con datos reales. Vámonos a lo duro, siempre lo he dicho. Dato mata relato. Ahí les va. En los últimos reportes globales indica que alrededor del 88% de las organizaciones a grado mundial ya utilizan IA en al menos una función del negocio. En al menos una. Eso quiere decir que en su compañía ya se está usando, pero si usted no lo ha detectado es porque usted no está de cerca a esa función, pero ya se está usando. Y en reclutamiento, la adopción es masiva. Para el 2025, este año que ya se nos va a acabar, el 99% de los hiring managers ya usan IA en alguna parte del proceso de contratación. Y les voy a decir dónde está esa alguna parte. El 50% está en la lectura de los currículums, que ya hemos hablado muchísimo de esto, de los ATS. Y el otro 50% está en los chats de inteligencia artificial. Cuando le preguntan, por ejemplo, a ChatGPT, le dan el nombre de la persona. Por ejemplo, ustedes pueden hacer el experimento para que vean lo que sucede. Pueden poner mi nombre completo, Angie Araya Career Coach, y les va a entregar la información. Entonces, yo les digo que en esos dos puntos es donde veo que más se mueven los hiring managers a la hora de utilizar inteligencia artificial, pero recursos humanos, que es otra cosa, la está utilizando en todo el proceso y en todo el ciclo, desde el punto A hasta el punto B, se está utilizando la inteligencia artificial. ¿Y qué significa todo esto para los candidatos? Bueno, tres cosas muy importantes y puntuales. La primera, la competencia es global. Por eso de pronto a veces cuando estamos en sesión de coaching les digo, oigan, salgan de este pensamiento local y empiecen a pensar en lo global, porque desde el punto de partida de que estamos en Internet, ya sea con una red social privada, que luego hablamos de eso, que de privados no tienen nada, o una página web o un blog, ya nuestro grado es mundial, eso es importante. Ahora bien, el segundo punto, los procesos de talento, de adquisición de talento humano, son más rápidos y más automatizados. Yo sé que ustedes lo han sentido este año más que nunca, en donde todo lo han hecho de forma automática, han sido descartados de forma automática y han avanzado dentro de procesos de reclutamiento de forma automática. Y por último, los perfiles que no se actualicen no van a quedar ni siquiera atrás, van a quedar fuera, totalmente fuera de los procesos de reclutamiento y selección de personal, y también en la parte de career coaching, que ya lo vamos a tocar. Ahora bien, el impacto de la inteligencia artificial en recursos humanos, específicamente en reclutamiento, es más rápido, es más técnico y más estratégico.
Hemos hablado muchísimo de filtrar los currículums de forma automática, hemos hablado muchísimo de analizar perfiles en segundos, hemos hablado muchísimo de identificar talento pasivo y para esto hemos trabajado también muchísimo en la parte de marca personal. Hemos hablado también de predecir el desempeño por medio de pruebas psicométricas, pero eso ya también se puede hacer por medio de la inteligencia artificial. Pero también es importante que hablemos de la evaluación de habilidades blandas. ¿Cómo hace una inteligencia artificial para evaluar habilidades blandas? Por ejemplo, mi habilidad de comunicación asertiva. ¿Cómo hace la IA eso? Pues créanme que muchísimo más fácil de lo que uno se imagina. No sé si ya les tocó las tan temidas videoentrevistas donde ustedes descargan una aplicación en su celular, ponen su celular, le dan play, reciben una pregunta y tienen 15 segundos para dar la respuesta y tal vez no tienen tiempo de practicar. Bueno, todo eso lo hace la inteligencia artificial y tal vez hoy por hoy, les cuento, hoy es 29 de noviembre del 2025, tal vez hoy por hoy no es un factor descartante que nuestro performance dentro de una entrevista videograbada no sea el óptimo, pero dentro de muy poco sí lo va a ser, porque eso también tiene que ver cómo autogestionamos nuestro liderazgo. Entonces me parece importante que lo anoten por ahí. Voy con más datos. El 98% de los responsables de contratación reporta mejoras significativas al usar inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento. Recuerdan que les acabo de decir, lo usan para buscar nuestra información. ¿Y por qué no lo hacen con Google? Porque Google da un montón de información que ni al caso. Igual Gemini. El más eficiente para este tipo de investigaciones, pudiéramos decir, es ChatGPT. Entonces, ustedes pueden hacer el experimento. Pongan en ChatGPT su nombre a ver qué sucede. Si no sucede nada, estamos mal, muy mal, muchachos. Hay que enfocarnos en mejorar eso. Ahora bien, las empresas también han reducido el tiempo de emplear o de contratación en un 31%. Y esto es muy interesante. Les voy a contar los dos casos que yo he tenido este año en mi consultorio de coaching. Los casos más frecuentes es, uno, Angie, tengo más de 9 meses desempleado. Y el otro es, Angie, renuncié, me despidieron hace 2 semanas. Quiero iniciar mi proceso de coaching y esas personas se colocan entre 8 y 10 semanas. Entonces, todos ustedes saben, y está aquí en los banners de todas mis redes sociales, que yo utilizo un agente de inteligencia artificial. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que más allá de los datos que a mí me den, es la realidad que yo siento aquí en mi escritorio. Eso es importante entenderlo. Ahora bien, tenemos otro dato. Los costos de reclutamiento han bajado alrededor de un 36%, porque claro, hasta hace un año el reclutador podía negociar de la siguiente manera, decir, ¿sabes qué? Este proceso de reclutamiento te viene costando $1,000 al mes, un número X. Y entonces el propio reclutador, el mismo reclutador, puede estirar y estirar y estirar el proceso hasta donde él quiera. Yo como reclutadora les puedo decir, sé de gente en esta industria del reclutamiento y selección de personal que estira los procesos de reclutamiento al propio para poder cobrarle una factura más al cliente y ojalá una, tal vez dos o tres, ¿verdad? Entonces, es esta parte de que con inteligencia artificial eso ya no va a pasar. ¿Por qué? Porque el cliente se va a dar cuenta, claramente se va a dar cuenta. Entonces, creo que este juego oscuro de las reclutadoras se va a acabar. Yo soy reclutadora y nunca he jugado de esa forma, nunca he desarrollado mi trabajo de esa forma, pero sí sé de gente y de compañías que lo hacen. Y yo sé que muchos de ustedes tienen anécdotas e historias donde un reclutador les estiró o les alargó el proceso de reclutamiento. Yo honestamente no sé dónde o cómo puede ser posible que un proceso de reclutamiento tarde 6 meses. Es una pregunta que yo internamente me he hecho muchísimas veces. Ahora bien, la inteligencia artificial no va a reemplazar
como tal al reclutador, pero sí va a sustituir muchas funciones. Y aquí es importante que si usted me está escuchando y es reclutador, que se ponga a estudiar, porque este tema de la tecnología no elimina el rol, es importante que lo empecemos a concientizar de un modo más profundo. Y creo que les decía en otro podcast, estamos exactamente igual que en 1989 cuando Microsoft lanzó Excel, que todo el mundo decía, ay, es que van a desaparecer los contadores. Hoy por hoy, Excel es una herramienta súper ultra básica, el que no lo sabe usar está frito y los contadores ahí están. Es exactamente lo mismo. Esto que estamos viviendo con la inteligencia artificial ya lo hemos vivido en otras ocasiones. Y ese es solo un ejemplo de tantos. Pero ¿qué tal con el tema de las máquinas de fax? Que habían compañías que se dedicaban a enviar fax. ¿Acaso el fax se dejó de usar porque existe el correo? FYI, le hago la aclaración. Los que trabajan en logística internacional saben la importancia de un fax. La saben, ¿por qué? Porque los correos son hackeables. El fax todavía no. Les digo, hoy 29 de noviembre del 2025, no lo es. Ahora bien, ¿qué pasa con la IA? ¿Por qué viene toda esta revolución? Bueno, porque nos está dando muchísima velocidad. Pero ojo, velocidad no significa criterio. Y ahí es donde siempre hago hincapié. A mis clientes cuando les doy el acceso a Luis Miguel, cuando les doy los ultra prompts, les digo, esta información tienen que leerla y verificarla siempre, porque una inteligencia artificial puede tener un error sin ningún problema. Esto significa que nuestro criterio nunca va a quedar a la sombra de la inteligencia artificial. Ahora bien, sobre habilidades en términos generales, no solamente en RH o en Career Coaching, sino en términos generales, podemos hablar de que el talento necesita actualmente sí o sí alfabetización digital. Eso es importantísimo. Pensamiento analítico. Lo que les decía anteriormente, un criterio muy, muy afinado para auditar las inteligencias artificiales. Habilidades de comunicación. Y en esta, a ver, hagamos una pausa aquí un momento, porque esto es importante. No sé si les ha pasado que les dan una instrucción a la IA, la que sea que usen, y les devuelve algo que nada que ver. Y de pronto uno dice, no, pero es que yo lo que quería era esto otro, no esto que me está dando. Y entonces ya uno se enoja con la inteligencia artificial, porque piensa que en lugar de ser inteligente, no lo es tanto. Bueno, lea lo que usted le puso y trate de pensar de forma estratégica y asertiva quién se está comunicando incorrectamente. A mí las veces que me ha pasado, les puedo decir que un 90% de las veces el problema ha sido yo, pero hay un 10% que es la IA. Entonces es esta parte del criterio de auditar y el pensamiento analítico de frente a la IA. Ahora bien, ¿qué es importante para mí? La habilidad más importante que tenemos que desarrollar todos de cara a la inteligencia artificial, es la interpretación de datos y nuestra velocidad para tomar decisiones. Creo que lo hablaba en un blog hace algunos días que les decía, es que la IA hasta cierto punto está forzando a los tomadores de decisiones a ir a la velocidad de la luz. Y ya podemos ver compañías que nacen, crecen y quiebran en cuestión de meses, no como antes que podía durar una compañía 5 o 10 años para llegar al fracaso, no. Igual, de la misma forma que la inteligencia artificial viene a acelerar procesos y acelerar tomas de decisiones y acelerar nuestra llegada al éxito, también viene a acelerar nuestro, nuestra llegada al fracaso o este choque que tenemos cuando nos damos cuenta de que fracasamos. Eso es importante. Ahora bien, vamos a hablar de, como decimos por acá, mi mero mole, career coaching. La inteligencia artificial nos está dando un acceso inmediato y los que ya están usando los ultra prompts para automatizar el proceso de búsqueda activa de empleo se está dando cuenta
de que el análisis de ofertas, ese proceso manual que nosotros hacemos de leer la vacante, decidir si aplicar, ajustar el currículum, aplicar, llenar formularios, recibir una respuesta, ese proceso ya no nos está tomando horas, nos está tomando minutos. Y aquí es donde yo soy muy enfática con mis clientes. Si lo hace de esta forma, se va a acelerar muchísimo. Y como en todo, si siente vértigo, deténgase. Y es importante, lo que les mencionaba anteriormente, también que se revise de forma manual todo. Ahora bien, ¿qué otra cosa viene a hacer la IA en Career Coaching? Bueno, algo que para mí, puñada, me tomaba horas por WhatsApp con muchos de ustedes atender estas consultas. Ya ahora lo hace Luis Miguel directamente, mi agente de inteligencia artificial. Pero estas correcciones pequeñas, mínimas, que de pronto era un mensaje de Angie, necesito un sinónimo, pero de pronto eran 10 mensajes iguales. Necesito un sinónimo para este verbo, o necesito un verbo para esto, o necesito cambiar esto, o necesito reafinar o reajustar este texto. Ya eso lo pueden hacer con inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué otra cosa también podemos hacer con inteligencia artificial dentro de la parte de career coaching? Podemos personalizar aún más las estrategias de crecimiento profesional. Eso es muy, muy importante. Y claro, hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, que es esta parte de contención emocional durante los procesos de crecimiento profesional, de lo que hablamos mucho por acá: estrés, cansancio, burnout, temor al rechazo, los miedos que tenemos. Esta parte, la inteligencia artificial, claramente, no debe, no puede tomar acción sobre de eso. Y por eso para mí es importante también las sesiones uno a uno con ustedes. Ahora bien, para cualquier profesional, ¿qué significan todos estos cambios dentro de la industria del recurso humano y el career coaching? Bueno, es muy fácil. Entender que casi un 99% de los procesos de contratación están utilizando inteligencia artificial. No actualizarse es un riesgo real, es un riesgo muy, muy grande. Entonces, aquí es donde tenemos que pensar, más allá de mi resistencia al cambio o más allá de mi, ¿cómo podemos decir? Esta parte de ignorar que está sucediendo esto, más allá de todo eso, es, ¿me está afectando y cuánto? Por eso es importante que entendamos que en recursos humanos y en career coaching, la inteligencia artificial ya entró, ya se implementó, ya se estabilizó, ya se asentó y ya está dando resultados. Para nosotros que somos talento en evolución, me parece que es importante que empecemos a tomar acción sobre de esto. Y más allá de entenderla y que nos quedemos un poco congelados o un poco pausados con el tema de la implementación, es entender que aprenderla a usar es una ventaja competitiva y para mí, desde mi perspectiva, la más poderosa que hay ahorita en el mercado. Muchas gracias por acompañarme hoy. Soy Angela, ya Career Coach y consultora en recurso humano. Ya saben que si tienen alguna duda, pregunta, consulta, aquí en los comentarios. Nos escuchamos. Gracias. Bye.